Políticas públicas y proyectos sociales de diversa índole se han venido desarrollando en procura de facilitar la inclusión de las personas en condición de discapacidad en distintos aspectos de la vida. ¿Es esto suficiente? ¿Cómo presentan y representan los medios de comunicación a las personas en condición de discapacidad? ¿Cómo lo hace la televisión? ¿Es lo suficientemente incluyente la televisión colombiana y en particular la televisión pública? Ese es el tema de hoy en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Bienvenidos. Como el tema ocupa y preocupa a la televisión pública del país, en El Contenedor consultamos a algunos colegas, defensores del televidente de canales regionales en el país, y esto nos contestaron. La televisión, como muchas otras cosas en la vida, todavía no son incluyentes. Son parcialmente incluyentes y en especial a las personas que tienen alguna condición de discapacidad, como en el resto de la sociedad, todavía no están participando o no son visibles o son relativamente estereotipadas. Pero insisto, eso no es un problema solamente de la televisión, eso es un reflejo de muchas otras instancias educativas, culturales, de entretenimiento, de la calle, de la cotidianidad. Si entendemos inclusión como nombrar, como visibilizar, como narrar desde su entorno, desde la perspectiva, desde la voz, desde la imagen, desde el rostro de las personas en situación de discapacidad, tenemos que decir que la televisión colombiana no incluye a esta comunidad. Y cuando lo hace lamentablemente desde la perspectiva miserabilista, utilizando el dolor, haciendo énfasis en la diferencia, revictimizándolos y terminándolos de estigmatizar. Hay excepciones, por supuesto, la televisión regional y particularmente Señal Colombia en los últimos tiempos vienen dando este viraje en la perspectiva de potenciar la voz, el rostro y las narrativas propias de una comunidad que pertenece a nuestra sociedad y que debe estar incluida también en las narrativas audiovisuales. Es un hecho que ha sido una lucha la lengua de señas para los realizadores, los productores, los que creen que lo que hacen es obra de arte en la cual un recuadro con una persona interpretando en lengua de señas pues es un estorbo. Las personas no entienden que la lengua de señas es un idioma distinto, que las personas que son sordos, y a ellos les gusta que les digan sordos, no personas en discapacidad de nada, ellos hablan un idioma distinto que es la lengua de señas. Ellos no son, muchos de ellos no son nativos del castellano, para ellos el castellano es una segunda lengua que muchas veces ni siquiera aprenden. O sea que el closed caption tampoco es una respuesta, es como que no lo pusieran a ver programas en inglés con closed caption, con letreros en inglés para tratar de entender uno lo que están diciendo leído. O sea que realmente es una actitud absolutamente excluyente y realmente la población sorda de Colombia pues es bastante grande, o sea que obviamente merecerían un mejor trato por parte de la televisión, a pesar de los esfuerzos que hace la ANTV por poner lengua de señas en sus programas, Señal Colombia en algunos, la televisión pública, pero en líneas generales están completamente al margen de la televisión y sobre todo de la televisión comercial. Si hay un aspecto en el que la discapacidad esté ganando espacios en los medios y en la televisión, ha sido en las noticias, es decir, lo que hace a la información ahora es muy frecuente, es bien visto y es relativamente bien manejado el tema de la manera como en los ámbitos culturales, educativos, diarios, se le va abriendo poco a poco espacio a las diferencias, a las divergencias. De alguna manera hemos logrado que sea incluyente cuando logramos que los canales tengan closed caption, en un 100%, todos los programas lo tienen. Lo que sí tenemos que seguir luchando es por la descripción y por el lenguaje de señas. Para de alguna manera las personas en situación de discapacidad, sordos y ciegos, puedan ser cubiertas en todos los medios, modos y formatos. La televisión sí es lo suficientemente, pero tenemos que seguir luchando para la garantía de los derechos de estas personas. En el tema de la inclusión todavía falta mucho por hacer. En ese sentido, siempre debería haber en cualquier programa una persona en lengua de señas interpretando pues lo que se está diciendo en ese programa de televisión, y además debe haber audiodescripción para las personas que tienen alguna discapacidad visual. En el caso de la discapacidad visual, la audiodescripción
es una de las cosas que se pasan por alto. Hay que felicitar a algunos programas que vinculan esta estrategia, pero hace falta que lo vinculen en los demás programas. Sí, indiscutiblemente en este país nos falta avanzar mucho en el tema. Han habido pequeños avances y lo hemos notado, pero falta mucho todavía que avanzar en esta temática de la discapacidad, en esos dos temas en específico. En el contenedor conversamos igualmente con personas directamente involucradas en el tema. Veamos. En el caso colombiano ha habido algunos avances, un poco también por algunos cambios en las leyes y por alguna voluntad de inclusión por parte del Estado. Creo que desafortunadamente esos avances todavía no son suficientes. Me parece que solamente el hecho de poner el closed caption o el hecho de pronto en algunos canales públicos colocar la persona que traduzca el lenguaje de señas todavía no son elementos suficientes para hablar de una inclusión real en los medios de comunicación social, especialmente en la televisión. Yo creo que la televisión colombiana todavía le falta más preparación como para abordar el tema de la inclusión y sobre todo porque es que el tema de la inclusión en la televisión no solo se refiere a generar, por ejemplo, un audio descriptivo para los contenidos que está produciendo, sino también empezar a incluir como una estrategia narrativa, digamos, el audio descriptivo para generar otro tipo de contenidos que permitan también interactuar directamente con la población, por ejemplo, con discapacidad visual. Del mismo modo con la población con discapacidad auditiva, ¿cierto? En donde habría que pensar otro tipo de estrategias, el lenguaje de señas como parte integral también como de la información que se está transmitiendo. Las preocupaciones de la televisión hacia las personas con discapacidad visual, pues creo que es muy poca y es muy notoria, porque si hacemos un recuento de los contenidos que en este momento se están transmitiendo por cada canal, pues podemos llegar a la conclusión que las personas con discapacidad visual muchas veces no nos ubicamos con los hechos que están ocurriendo en cada escena o en un partido de fútbol o más bien en una película. Entonces, creo que los canales deben tener en cuenta que no simplemente es satisfacer los gustos o las necesidades de la audiencia en general, sino que deben detenerse a pensar que también es importante capturar a una audiencia que tiene discapacidad visual. Me gustaría que los programas incluyeran más con personas con discapacidades, ya sea auditiva, visual, físicas. Creo que hay una exclusión para estas personas que no se ven muy seguido. Lo único que se pueden ver, creo yo, en el año es durante el Teletón. Pero yo creo que no solo debería ser en el Teletón, sino durante todo el año. Hacer programas que incluyan a personas con discapacidades. Sí, con discapacidades. Hay personas con discapacidades que se dedican al arte, a la actuación, a la música. Pueden incluir a este tipo de personas a los programas. Luego de la pausa volveremos con una invitada muy especial en estudio para seguir conversando acerca del tema, la inclusión en los medios de comunicación. Ya regresamos. Este es El Contenedor. Seguimos en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano, donde estamos conversando acerca de la inclusión y la accesibilidad en los medios de comunicación en general y en la televisión pública en particular. Y tenemos una invitada muy especial en estudio. Ella es Paola Alcázar, comunicadora social, doctora en psicología, experta, docente y activista en estos temas. Paola, muchísimas gracias por estar con nosotros en El Contenedor. Muchísimas gracias, Alfredo, por la invitación y por tener este tema aquí en El Contenedor. Son los medios, para entrar en materia enseguida, ¿son los medios en su forma y en su fondo lo suficientemente accesibles? No lo son.
Definitivamente ni los medios ni la sociedad en general es suficientemente accesible. Es un tema en el que apenas estamos aprendiendo. Lo importante es tener esa actitud de aprendizaje, pero definitivamente no lo son. En general uno nota que en los medios el tema de la inclusión, los temas que tienen que ver con las personas en condición de discapacidad o con la discapacidad en particular, se ha tendido a mirar con cierta condescendencia. ¿Estas miradas considera que son apropiadas o que necesitan ajustarse a los tiempos? Definitivamente no son las apropiadas y sí deben ajustarse a los tiempos. A ver, con estos temas de la discapacidad ha sucedido lo mismo que con otros temas. Si nosotros nos vamos un poquito más atrás de lo que eran temas como la mujer, como la afrocolombianidad, por ejemplo, como la comunidad LGBTI o las personas en condición de LGBTI, como se les llama, son temas que han ido evolucionando porque nosotros como seres humanos hemos ido evolucionando en esos temas. Y particularmente el Caribe colombiano, ¿no? Que son temas en los que nos cuesta un poquito más de trabajo evolucionar. Entonces, yo creo que ha sido parte de un desarrollo. La discapacidad también lo ha sido. Fíjense que en los distintos contenidos mediáticos nosotros vemos que la persona con discapacidad o es la de la lástima, la del pobrecito, de la que hay que sabe qué le pasó porque la vida le dio tan duro, o es el de la burla, ¿no? Entonces son manejos que hay que irle dando y para eso pues hay que capacitar también a los medios. ¿Cómo va la región en materia precisamente de hacernos conscientes sobre la importancia de este tema? Va muy bien, sobre todo porque hay un marco legal que respalda esto, es decir, en Colombia ya tenemos distintos decretos, distintas leyes, digamos, que nos cubren o nos protegen un poquito frente a esos derechos que tenemos la población con discapacidad. Yo me cuento dentro de la población con discapacidad, entonces el marco legal, digamos que ya existe. Ahora lo importante es conocerlo y apropiarnos de ese marco. Por ejemplo, en el tema educativo, la educación es sin duda una llave importante para la inclusión. Entonces, en el tema de educación ya existe un decreto que ni siquiera le dice a los colegios, mire a ver si usted puede recibir a un niño con discapacidad, sino que los obliga a recibir a los niños con discapacidad. La inclusión de la que nosotros hablamos no es esa inclusión en la que los niños, entre comillas, distintos, estudian allá y los niños, entre comillas, normales, como les dicen, estudien acá. No, inclusión es que en este mismo escenario pueda venir, pueda participar una persona que tenga cualquier tipo de discapacidad y que lo entiendan y que el receptor que está allá viéndonos, el televidente, pueda entender lo que tú y yo estamos conversando porque tiene una discapacidad, pero nos entiende porque hay un lenguaje universal. Nos autoproclamamos una región abierta al mundo, diversa, pero en realidad lo somos cuando tenemos que enfrentarnos a estos temas. Yo creo que lo importante es que estamos dando ese paso. Es decir, hablar de estos temas unos años atrás, la verdad es que era imposible, porque nuestra sociedad era realmente mucho más cerrada y mucho más conservadora. Hoy tenemos unos jóvenes que están en los colegios, que están en las universidades, que tienen otro chip. A estos jóvenes no les choca estar sentado al lado de una persona que sea de un color diferente o que sea de un género diferente o que sea de una condición diferente. Ellos lo ven como normal. Miren, ustedes saben que yo tengo un hijo con discapacidad visual. Mi hijo Sammy es un niño ciego. Es un niño que ha estudiado en un colegio en donde el único niño con discapacidad es él. Pero desde que está con sus amiguitos, desde que tiene 5 años, y ahí lo están viendo, digamos que para sus amigos Sammy es uno más. Sí, es un niño ciego, pero ellos no le ponen mucha tiza, por llamarlo de algún modo, a que están estudiando con un niño ciego. Lo involucran en los juegos, lo involucran en sus actividades, participa en la misma, en equidad, digamos, de cada actividad. Yo estoy segura que esos niños que estudian con Sammy, cuando vayan a estudiar una profesión y se gradúen como profesionales, si van a ser arquitectos, van a saber que en los edificios que construyan, por ahí va a entrar una persona como Sammy. Pero si van a ser ingenieros, si van a ser periodistas, lo que vayan a hacer, van a pensar en los muchos Sammys como el niño con el compañerito que tuvieron en clase. Entonces, esta es una generación distinta, Alfred. Esto es una generación que es muy distinta de pronto a la que tú y yo pertenecemos, siendo que podemos nombrarnos o autodenominarnos mente abierta. Fuimos educados en un sistema muy diferente. Hoy nuestros hijos están creciendo con una apertura que los hace ser unos ciudadanos distintos y yo creo que lo vamos a lograr. Y en el contenedor estamos conversando con Paola Alcázar acerca de la inclusión en los medios de comunicación.
Ya regresamos. Sí los hay, pero sería otra mejor opción agregar otros mecanismos de inclusión para las personas con otras discapacidades. Sí, yo creo que en nuestro país la televisión pues está un poco rezagada en cuanto al tema de la discapacidad de las personas y creo que sí hace falta pues que se implementen más cosas para que ellos tengan también su oportunidad, porque también son ciudadanos que merecen estar informados. Considero que sí, por lo menos en mi caso que tengo discapacidad visual, pues la inserción de lo que es la audiodescripción en los diferentes programas televisivos que hay en el país, me parece que es muy importante que lo haya y no lo hay. La televisión debería ser un reflejo de la sociedad y creo que por lo tanto debería ser incluyente en todos los sentidos, ¿no? Todas las minorías y todas las formas de ver el mundo deberían tener un espacio en la televisión, especialmente en la televisión pública. Poder permitir que todas las personas, sin importar si tienen alguna condición o sin importar de dónde vienen o sin importar el color de la piel o sin importar la orientación sexual, poder permitir que todas las personas tengan un espacio en la televisión es un deber ser de la televisión pública. Creo yo que en ese sentido lo que habría que hacer casi que por obligación es abrir espacios y abrir canales para que las personas con discapacidad puedan protagonizar sus relatos y puedan contar sus propias historias. Quisiera mencionar, por ejemplo, el esfuerzo que ha hecho Telecaribe con el asunto, digamos, de la inclusión, a través de una serie como la de Con otros ojos, del director Álvaro Serge, quien precisamente no solo nos trae historias sobre personas con discapacidad visual desde una perspectiva de su activismo, de su lucha, de su coraje para asumir la discapacidad. Y entonces allí lo que Álvaro logra, por ejemplo, es contar la historia precisamente usando el audio descriptivo como una herramienta narrativa para incluir a la persona con discapacidad visual como su audiencia primaria, no como una audiencia alternativa que va a hundir un botón para acceder al audio descriptivo, sino que está integrada esa estrategia del audio descriptivo como una herramienta para contar la historia. Creo yo que el secreto de la serie y la posibilidad de éxito que tuvo la serie fue que no fue una serie adaptada, o sea, no fue una serie que hicimos para un público y después la adaptamos al público con discapacidad. Fue una serie que desde su propia concepción y desde el primer día de trabajo, en la mesa de trabajo, dijimos esta es una serie para todo público. Algo interesante que logramos ahí fue, me parece que es también una clave para hacer materiales audiovisuales para personas con discapacidad, y es que la discapacidad nunca fue lo primero. Nosotros estábamos contando historias de vida, historias de personas del Caribe colombiano que tienen logros y tienen altos y bajos en sus vidas y que por cosas de la existencia tienen una discapacidad. Esto desde un principio fue una serie para personas con discapacidad y para personas sin discapacidad. La televisión sigue teniendo o sigue ejerciendo un rol muy importante para definir, digamos, unas temáticas de interés en nuestra sociedad, y si no empieza a trabajar alrededor del tema de la inclusión y de la diversidad y un poco de la discapacidad, pero desde otro ángulo, desde otras perspectivas, entonces ese tema va a seguir siendo invisible para la población en general. Me parece que la televisión pública debe liderar un poco esa batalla. Me parece que la televisión pública, por su propia naturaleza y por su propia definición, debe ser una televisión en la que todos quepamos, y eso implica que debe ser una televisión no solo adaptada, sino dispuesta a generar contenidos y a generar historias y a generar relatos para y desde la inclusión. Creo que hay un deber ser de la televisión pública en el que vamos avanzando, pero todavía falta bastante camino por recorrer. Gracias por continuar con nosotros en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano, hoy conversando acerca de la inclusión en los medios de comunicación.
Las imágenes que hemos estado viendo en esta entrevista hacen parte de una serie documental de la que estuvimos hablando en una temporada anterior en El Contenedor, donde precisamente tocaron temas, siguieron la vida de personas con alguna condición de discapacidad. Metiéndonos entonces en estos temas de la televisión, en la misma, en este medio, utilizamos la subtitulación, que la podemos ver en este programa, el closed caption, que es una subtitulación automática, y la lengua de señas, en este caso la lengua de señas colombiana. Y para las personas en condición de discapacidad visual, se utiliza la audiodescripción, sobre todo en el cine, pero también series como En Otros Ojos utilizó la autodescripción. ¿Esto es suficiente o hace falta pensar en otras estrategias, en otra tecnología que permita que más personas con alguna condición de discapacidad puedan acceder sobre todo a la información desde los medios? Actualmente, hoy, con lo que acabas de mencionar, estaría bien, pero sabemos que esto va en evolución permanente. Sabemos que de pronto la audiodescripción que necesitamos va a ir evolucionando y no nos podemos quedar allí. De pronto vienen otros elementos que van enriqueciendo esa tecnología, y frente al material comunicativo que yo puedo tener para lograr incluir a estas personas en condición de discapacidad, que la tecnología sea también una ayuda. Ahorita decía que la educación es la llave de la inclusión, pero la tecnología también es la llave de la inclusión. Y gracias a ella, pues niños como Sammy, como todos los niños y jóvenes en condición de discapacidad, pueden acceder a tantas cosas que antes era imposible pensar, por ejemplo, que un ciego viera cine o que un sordo escuchara música, y hoy se puede gracias a la tecnología. Paola Alcázar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor. Muchísimas gracias. Y que sea la primera de muchas veces que podamos conversar acerca de estos temas. Aquí estaré siempre. Este es el programa de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Hay que repensar un poco qué significa hacer televisión incluyente, y eso es un reto que le compete tanto a la academia como a la práctica, ¿no?, de los medios en Colombia, que le compete también a la sociedad civil, en tanto debería demandar más contenidos que se vincularan con esta temática. Creo que con los avances tecnológicos que están sucediendo en la actualidad, pues sí podemos llegar a una manera tal en la que las personas con discapacidad nos sintamos bien, nos sintamos satisfechos con los contenidos que están ofreciendo. Yo creo que la responsabilidad de la televisión pública es incluir a todo tipo de personas, tanto las personas con discapacidad como las personas sin discapacidad. Hacer una inclusión completa, no excluir a ninguna persona por su condición en la que está. Habría que comenzar a revisar, por ejemplo, a pedir desde la Defensoría del Televidente que se cumplan algunos aspectos como la traducción en lenguaje de señas en los programas, en la mayoría de los programas, y que en general que los contenidos estén orientados a contar historias de personas que viven con discapacidad también. En El Contenedor, su opinión nos interesa. ¿Considera usted que a la televisión le faltan mecanismos de inclusión para las personas con discapacidad auditiva o visual? Oscar Santiago 24. Sí, aunque ya hay canales nacionales que cuentan con subtítulos, pero faltan más canales con este tipo de ayudas. Marc Aurelio. Considero que el sistema de closed caption y los señores traductores del lenguaje se han vuelto insuficientes. Hay que implementar nuevas y mejores técnicas de comunicación incluyente. Angélica Prada. Aunque es cierto que actualmente se han agregado elementos en la televisión para las personas con discapacidad, considero que aún hace falta mayor iniciativa y constancia en estos. El Contenedor es el espacio del televidente. Opina, participa, porque un buen televidente hace una mejor televisión. Tanto en forma como en fondo, aún queda mucho por hacer para propender que todas las personas, sin importar sus condiciones particulares, puedan acceder a los medios de comunicación y a la información que desde los mismos se genera. Es importante seguir avanzando. Si bien es cierto que se ha sensibilizado a buena parte del público, también es cierto que el camino es largo y queda mucho por recorrer. Los medios de comunicación son de todos, por lo tanto, tenemos que caber todos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor.
Este es el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Recuerden que podemos estar en contacto a través del correo institucional y de las redes sociales. Hasta pronto.